Ok, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1, hasta el verso 6, ¿sí? Dice así su palabra entonces: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde queremos ir delante de usted, buscando su guía, su dirección en todo lo que hemos de hacer, en todo lo que hemos de aprender por medio de su palabra. Señor, oramos que usted hable a nuestros corazones por su palabra. Nos muestre claramente qué es lo que está mal en nosotros para cambiarlo, pero también nos muestre aquello que está bien para persistir, para continuar con ello. Lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hace algunas semanas atrás comenzamos a estudiar este capítulo, el capítulo número 2, y cuando lo comenzamos a estudiar, yo les mencioné que este capítulo de alguna manera cumple con un propósito. El propósito es defender el ministerio apostólico del apóstol Pablo y sus colegas, sus compañeros de ministerio. Recuerde que cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, llega acompañado por Silas o Silvano y también por un joven discípulo de Pablo llamado Timoteo. Ellos llegan a Tesalónica, predican el Evangelio, están al menos 3 semanas en la sinagoga de los judíos en Tesalónica predicando el Evangelio. Personas se convierten, luego salen de esa sinagoga, permanecen al menos un par de meses en la ciudad de Tesalónica, fundando la iglesia, adoctrinando a los hermanos, enseñándoles, para luego salir, producto de oposición en medio de la ciudad. Los judíos no creyentes se levantan contra Pablo y su equipo ministerial, le hacen oposición, ellos tienen que salir casi escondidos de noche, ¿no es cierto? Y llegan a una ciudad donde encuentran a un grupo de creyentes o un grupo de judíos nobles. Esta ciudad se llama Berea, donde la Biblia nos enseña, y en Hechos capítulo 13, que estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque reciben la enseñanza de Pablo, pero hacen algo. No se quedan conformes con la enseñanza de Pablo, sino que van a sus casas. Y en sus casas ellos contrastan la enseñanza de Pablo con la enseñanza de la palabra de Dios. Con lo que hasta ese momento ellos tienen de la palabra de Dios, y lo comparan para ver si es que lo que Pablo está enseñando es correcto o no es correcto, es verdad o no es verdad. Por lo tanto, la Biblia y el Señor mismo reconoce en la gente de Berea, de esta ciudad, diciendo, ellos son nobles, mucho más nobles. No nobles porque tengan abolengo, sino que nobles porque son por su nobleza como personas, por su corrección, por su rectitud, frente primero a la palabra del Señor y la persona del Señor, y luego también frente al hombre de Dios. Pero ha pasado el tiempo, han pasado algún tiempo, algunos meses, quizás algunos años, y personas han venido a Tesalónica cuestionando el ministerio de Pablo. Esto era algo habitual. Pablo entraba en una ciudad, predicaba el Evangelio, establecía un grupo de creyentes, establecía una obra nueva, una iglesia nueva, salía a predicar a otro lugar, era enviado o salía con destino hacia otro lugar, y venía un grupo detrás cuestionando el ministerio del apóstol Pablo. Y lo hacía generalmente a partir de mentiras, a partir de calumnias, a partir de engaños. Bueno, esto ha sucedido también en Tesalónica. Y esto ha llegado a oídos de Pablo. Y cuando Pablo escribe su primera carta, él necesita hacer una corrección o necesita hacer una pequeña defensa. Déjeme decirle una cosa: Pablo no se defiende a él no defiende su vida. Lo que defiende, ¿sabe qué es? ¿Qué defiende? Su ministerio. ¿Dónde está la diferencia? Alguien me podría decir, bueno, no hay mucha diferencia entre defender su vida y defender su ministerio, defender su persona y defender su ministerio. No, sí hay diferencia.
Alguien me decía hace poco, nunca te defiendas a ti como persona. Tu ministerio sí. Porque tu vida habla de ti. Pero tu ministerio habla de ¿quién? Del Señor. Y a ti te pueden difamar. Pero al que no deben difamar jamás, ¿sabes quién es? Al Señor. Y ahí hay una diferencia importante. Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su ministerio. Y él le va a decir a los hermanos, cuando empieza la defensa de su ministerio, lo que él apela a lo que la iglesia de Tesalónica conoce y recuerda de Pablo y su equipo. Y él les va a decir a los hermanos, recuerden hermanos, cuando nosotros llegamos a ustedes, ¿se acuerda? Verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Y cómo sabemos que no resultó vana? Lo dijimos, ¿no? Si vamos al final del capítulo, él les va a decir, ustedes son el fruto de nuestro ministerio. Ustedes son aquello de lo cual nosotros nos vamos a gloriar delante del Señor en su segunda venida. Por lo tanto, ¿tenemos fruto? ¿Hemos sido fructíferos? Sí, ustedes lo son. Son nuestros frutos. Por lo tanto, nos podemos gloriar, no para nosotros, sino para la gloria del Señor en su venida, por medio de ustedes. Luego le va a decir, pues habiendo padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Señor para anunciaros el Evangelio. Ustedes saben algo, hermanos de Tesalónica. Cuando nosotros llegamos a ustedes, nosotros tuvimos de nuevo. ¿Y qué era de nuevo? ¿Se acuerdan? Como pasión. Pasión. Pasión, no por cualquier cosa, ¿no? No por cualquier cosa. Ayer me dio risa, estábamos en el picnic de la familia, ¿no? Y estaba el arquerito, el Pablito. Entonces yo llamo al Pablito y le digo, Pablito, ven. Y Pablito me miró, voy, no voy, dio un par de pasos para ir y de pronto yo me levanto la polera naranja que andaba trayendo y debajo, ¿qué polera andaba trayendo? El Colo. La del Colo. Y el Pablito me dijo, no. ¿Por qué? No, porque ¿de qué equipo es Pablito? Chuncho, ¿no? Pasión por su equipo. Está bien, me gusta eso. Ahora, a mí me gusta mi equipo. Pero no tengo de nuevo para hablar de mi equipo. Si hay algo por lo cual yo debo sentir de nuevo, debo tener de nuevo, de tener pasiones para hablar de Cristo, no de mi equipo. Porque al final, eso es un juego. A veces unos ganan y otros pierden. Pero en algún momento toca ganar, en algún momento toca perder. Yo no me voy a apasionar por eso. Mi buen amigo en Copec, Genaro, chuncho acérrimo. Y cada vez que tenemos clásico, como la semana pasada, nos escribimos antes del clásico para recordarnos algo. Somos amigos. Y el resultado no va a cambiar eso. ¿Tenemos pasión por nuestro equipo? Sí. Pero no tenemos denuedo por nuestros equipos. El denuedo lo tenemos ¿por qué? En mi caso particular, él no tiene denuedo. El denuedo, ¿por qué lo tengo? Hablar de Cristo. Y Pablo le va a decir a la iglesia en Tesalónica eso. Cuando llegamos, ¿no? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios, para anunciar en el picnic. Yo no sé si a usted les tocó, si les impactó de alguna manera la obra que se presentó ante la predicación del Evangelio. Nosotros la habíamos visto en Jóvenes Involucrados. Y fue fuerte. Fue fuerte. Si a usted le dio lo mismo, si a usted le generó indiferencia esa obra, no sé, cuestiónese un poquito. Como está delante del Señor, cuestiónese. Porque esa es la realidad de muchos que están pasando alrededor suyo. Esa es la verdad. Pablo le va a decir, no tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y luego le va a decir, recuerden algo, hermano, cuando nosotros llegamos y les exhortamos, nuestra exhortación estuvo libre de 3 cosas. ¿Se acuerda cuáles eran esas 3 cosas? Verso 3. Error, impureza y engaño.
nuestra exhortación estuvo libre de error. Y dijimos que errar ahí era salirse del camino. Dios marcó un camino para Pablo en su ministerio y él lo cumplió. No se salió del camino. Estuvo libre de impureza. ¿Y cuál es la idea de impureza ahí? Suciedad sexual. Yo no tuve malas motivaciones, no tuve malas pasiones lascivas en el ministerio. Pablo no fue un marinero que fue dejando un amor en cada puerto, en este caso un amor en cada iglesia que fundó. No. Pablo estuvo libre de eso. Pablo estuvo libre de eso. Y otra cosa tiene que ver con engaño, y dijimos que el engaño ahí pique, colocar una trampa. Entonces Pablo le va a decir a los hermanos, miren hermano, ustedes recuerden, ese fue nuestro ministerio. Pero no solo eso. Verso 4, vamos a ir ahí, vamos a estudiar estos 3 versos hoy, 4, 5 y 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Déjeme decirle algo, hermano. Si había una preocupación en la vida de Pablo, tenía que ver con ser aprobado en su vida personal y en su ministerio público por quien verdaderamente tiene que aprobar la vida personal y el ministerio público de una persona. Toda persona que está al frente de un grupo de personas está siendo continuamente evaluado. Toda persona que está al frente de otros está continuamente expuesto a la crítica. Y Pablo lo sabe. Creo que todos aquellos que estamos al frente de un ministerio, de una iglesia, sabemos que estamos en continua evaluación y a veces también crítica. Y no hay nada de malo en ello. ¿Se acuerda? Le decía, no defiendas tu vida, sí defiende tu ministerio. No hay nada de malo en ello. Pero también todos aquellos que estamos al frente de algún ministerio, de alguna iglesia, sabemos que si debemos buscar la aprobación, si debemos buscar que alguien se agrade, tiene que ser la persona de Dios. Y no necesariamente las personas a las cuales servimos. ¿Sabe por qué? Porque aquellos a quienes servimos, en algún momento de la vida ministerial, vamos a decir o vamos a hacer algo que no le agrade, y vamos a decir o vamos a hacer algo que les fascine. El problema cuando eso sucede, ¿sabe qué es? Que cuando usted dice algo o hace algo que a otro no le agrada, usted pasa a ser un bandido. Pero cuando usted hace algo o dice algo que a esas personas sí le agradan, usted pasa a ser un superhéroe. ¿Ve que somos medios bipolares? ¿No tenemos puntos medios? Nos cuesta tener ese punto medio. Bueno, eso sucede y Pablo lo sabía. Y eso lo tenemos que saber todos. Todos los que están al frente de algún ministerio, todos los que están al frente de algún grupo. Ya sea el club bíblico, las damas, los varones, los matrimonios, los niños, la escuela dominical, la iglesia junior, etcétera, etcétera, etcétera. Los diáconos, la finanza, lo que sea. Tienen que saber que estamos todos siendo evaluados, estamos todos en un proceso de ser sometidos a prueba. Esa es la idea de ser aprobados acá. Someter a prueba algo con el objetivo, con el propósito de que esa prueba dé un resultado, de un veredicto. Y Pablo le va a decir a la iglesia de Tesalónica, recuerden que si no, según fuimos aprobados por Dios. Luego de ser aprobados por Dios, ¿qué es lo que sucedió con él? Según el texto. Luego que él fue aprobado por Dios, ¿qué le pasó? Hermano, mire el texto. En el texto está la respuesta. Perdón, hagamos un ejercicio bien breve. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia? Levanten la Biblia bien arriba. Todos los que trajeron Biblia, levántenla bien arriba. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque veo poco. Pero cuando le digo mire el texto, veo que muchos se quedan mirándome, no miran la Biblia. Entonces me hace
me hace la duda, ¿no? De ¿están viendo o no están viendo? Ya. Ah, es por eso. Ok, ya. Gracias, Pablo. Ya. ¿Qué pasa con Pablo cuando él es aprobado? Recién ahí, ¿qué pasó? Se le confió el Evangelio. Fue aprobado por Dios. Dios lo pone a prueba. Y después que lo pone a prueba y lo haya fiel, recuerde lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracias a Cristo Jesús que me fortaleció teniéndome por fiel, poniéndome en el ministerio. Que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Después que es sometido a prueba, que es hallado fiel, se le pone en el ministerio. Esa es la idea. Fíjese que la palabra que hoy lo utiliza aquí significa, como les decía, someter a prueba con el propósito de decidir. Mari, ¿me puedes ayudar buscando algunos textos? Lucas capítulo 12, verso 56. Lucas 12, 56. El Señor Jesús, hablándole al sistema religioso de sus días, les va a decir: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué? Porque el sistema religioso de su época podía saber perfectamente que Cristo era el Mesías al verlo, al ver el resultado de su ministerio. Ellos conocen la profecía. Los ciegos verán, los sordos oirán, los mudos hablarán, los cojos correrán. Y es lo que están viendo. Eso es lo que haría el Mesías en sus días. Y ellos están viendo eso, pero ellos se niegan a reconocerlo. Y él le va a decir: ustedes distinguen el clima. ¿Sabe la idea ahí de distinguir? Es ponen a prueba. Son capaces de dar un veredicto a partir de cómo está el sol, cómo está la luna, cómo están las nubes. Y no son capaces de reconocer al Mesías. No son capaces de hacerlo. Otro texto, Mari, por favor. 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Permiso, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Este texto, hermano, usted sabe, está en el contexto de la cena del Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir el apóstol Pablo en este texto de 1 Corintios capítulo 11, verso 28? Antes de tomar la cena del Señor, ¿qué debemos hacer los unos y los otros? Probarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para saber si estamos aptos, si estamos en condiciones de participar de la mesa del Señor. Porque si no lo estamos, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que probarnos. Y esa prueba tiene que tener un resultado. No necesariamente siempre va a ser el mejor resultado, si somos sinceros. Hebreos capítulo 3, verso 9. Hebreos capítulo 3, verso 9. Este texto también es interesante, porque está en el contexto. El Señor está hablando de lo que hizo el pueblo de Israel con Él en el desierto. Mire lo que dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿Y qué es lo que vieron? Las obras de Dios durante 40 años, ¿no? ¿Cuáles fueron esas obras del Señor durante 40 años? La provisión. Maná cada mañana. Cuando exigieron carne, codornices. Cuando tuvieron sed, agua de la peña. Cuando tuvieron calor, una nube que los acompañaba de día. Cuando tuvieron frío, una llama de fuego que los acompañaba durante la noche. Me probaron, me tentaron, me probaron y vieron el resultado. Vieron el resultado. Por último, 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Estamos viendo cómo se usa la palabra probar, ¿no es cierto?, en otros textos, ¿no? 1 de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, déjeme decirle algo. Usted no debe creer todo lo que se le dice. Usted necesita probar lo que se le dice.
debe contrastar lo que se le dice. ¿Contra qué? Contra la palabra. No contra sus emociones. Porque hay un montón de charlatanes que saben cómo, perdón la expresión que voy a usar, hay un montón de charlatanes que saben cómo dorar la píldora. Cómo decir cosas suaves al oído, que suenan bonitas, que suenan lindas. Hace muchos años atrás recuerdo que estaba en una iglesia y llegó un hombre para compartir, venía para hablar con los jóvenes e iba a hablar de un tema muy interesante, unidad y amor. ¡Oh, qué lindo! ¿No? Unidad y amor. Se mandó una charla de casi 1:10 de unidad y amor. La gran mayoría de los jóvenes que estábamos ahí presentes, voy a decir salimos, aunque no fue tan así, pero para no excluirme, ¿no? Salimos en las nubes. Hoy amándonos todos, con el deseo de ser uno todos. Era una iglesia, un culto de jóvenes. ¿Sabe lo interesante? No usó un solo versículo bíblico. Y uno dice, ¿cómo puede ser entonces? Bueno, porque andan muchos charlatanes, ¿no? Hablando, enseñando, seduciendo, hablando cosas suaves, bonitas al oído, que tienen apariencia de piedad, como dice Pablo en 1 Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Lo niegan. Hermanos, nosotros necesitamos probar las cosas. Probar, contrastar contra la palabra del Señor. Yo agradezco, el martes tuvimos la oportunidad de tener este culto conjunto aquí en Maipú, donde estuvo el hermano Edvis Carballosa. De verdad, extrañé a muchos de ustedes. Yo hubiese deseado que muchos de ustedes hubiesen podido asistir. Pero sabe que una de las cosas que agradezco es la generosidad del pastor Freddy para prestar su templo y para prestar algo, de lo cual los pastores son muy celosos. ¿Sabe qué es? El púlpito. Y alguien me podría decir, sí, pero es que era Edvis Carballosa, escritor famosísimo, conocido, ¿cómo no iba a prestar el púlpito? Sí, pero es que no solo se lo prestó a él, también me lo prestó a mí. Yo no prediqué, no enseñé, pero me tocó dirigir la reunión. Y yo le dije, pastor, a mí me gustaría que usted hiciera tal o cual cosa. No, me dice, hágalo usted. Usted es el dueño de casa hoy día. Y yo era una visita más. Entonces, hermanos, necesitamos probar las cosas. Necesitamos probar las cosas para estar seguros de que son de acuerdo y conforme a lo que Dios quiere y no a lo que nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras emociones quieren. Recuerde que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Como creyentes debemos someter a examen distintas cosas que en apariencia aparentan piedad, aunque su verdadera motivación no lo sea. Les decía que Pablo, ¿no?, tenía este temor de no ser aprobado. De hecho, él expresa este temor en 1 Corintios capítulo 9. Vaya por favor ahí a 1 Corintios capítulo 9. Verso 24 en adelante, hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo va a hacer una analogía, va a hacer una comparación. Él va a comparar su vida ministerial con una carrera. De hecho, hermanos, quiero decirle que la vida cristiana es comparada muchas veces con una carrera. Muchas veces. Y Pablo va a hacer una comparación ahora de su vida como creyente, su vida ministerial con una carrera. Y él va a decir esto, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Luego él va a hacer una exhortación, ¿no? Y él va a decir, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, déjeme decirle algo. El premio aquí no es la salvación. ¿Ok?
El premio en esta carrera no es la salvación. El premio es una corona de triunfo. Luego va a decir, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, está hablando de los atletas, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. ¿Ya? Usted sabe que a los participantes en las Olimpiadas los coronan, ¿no? Con coronas de laurel. Una vez escuché que a uno de los jugadores de la selección de fútbol que fue en Atenas sacamos tercer lugar, creo, no me acuerdo, da lo mismo. Bueno, a ellos les pusieron igual algo. No, les regalaron un ramo de flores. Y les dijeron que esas flores no se marchitaban. Entonces él, que había sido criado solo por su mamá, dijo, no se marchitan, yo se las llevo a mi mamá. Así que las escondió, las envolvió y las escondió bien escondida y logró pasarlas. Después descubrió que sí se marchitaban. Con el tiempo descubrió que sí, efectivamente se marchitaban. Pero entiendo que las coronas de laurel, también que se marchitan, se mantienen por mucho tiempo. Pablo dice esto, ¿no? Ellos, hablando de los atletas, para recibir una corona corruptible, esta corona que se va a marchitar con el tiempo, ¿no es cierto? Pero nosotros, dice, una incorruptible. Recuerde que nosotros, una de las cosas que va a suceder después, es que vamos a ir con Él al cielo y ahí van a suceder dos cosas. ¿Se acuerda cuáles son las dos cosas que van a suceder? La primera, la segunda. La primera, el tribunal de Cristo. La segunda, las bodas del Cordero. Y usted en el tribunal de Cristo va a ser examinado. Sus obras van a ser aprobadas o reprobadas. Y como resultado de ese examen, usted va a recibir algo. Recuerde esto. Si usted es aprobado, recibirá una corona. Si es reprobado, va a recibir vergüenza. Ahora, ¿qué hará usted con esa corona? Y si recibe más de una corona, se las va a poner toda en la cabeza, ¿no es cierto? Y va a andar haciendo malabarismo en el cielo con ella. ¿No? No, va a tener la posibilidad de tomar esas coronas y ponerla postrado a los pies de Cristo como una ofrenda de adoración, de acción de gracias. ¿Verdad? Bueno, nosotros luchamos no por una corona que se corrompe. Nosotros peleamos, servimos en el ministerio, en el lugar de servicio donde el Señor nos ha puesto, no por una corona que vamos a lucir nosotros mismos, sino que vamos a tener para exhibir y para mostrar a nuestro Señor Jesús como una señal de nuestra gratitud. Pablo luego dice esto, ¿no? Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera pelea, no como quien golpea el aire. ¿A alguien le gusta el boxeo? ¿Mirar boxeo? ¿No? Sí, al Felipe. ¿Ah? A tu mamá. Ahora entiendo. Ahora entiendo, vieja. Claro. A mí me gusta mirar boxeo. Me gusta. Y una de las cosas que he aprendido, que lo que más cansa a un boxeador es cuando lanza golpes al aire. Pablo dice eso y usa esa analogía acá. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, que además son golpes inútiles, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros. ¿Qué es lo que hace un heraldo? Anuncia un mensaje, comunica algo, ¿no? Entonces él dice, sino que habiendo sido heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Recuerde que está usando la analogía de una carrera. Y la idea aquí es, yo mismo venga a ser puesto fuera de competencia, fuera de la carrera. ¿Eso significa pérdida de salvación? No. Por ningún motivo. Él no está hablando de que va a perder su salvación, no. Pero puede ser puesto fuera de la carrera. Y en este caso la carrera es el servicio. Él recibió una encomienda, él recibió una ordenanza. Tú vas a ser un apóstol a los gentiles. Pero si no sirves como Dios quiere que sirvas, Dios te va a poner fuera. Y ya no vas a poder servir. Y ese debe ser un temor que todo creyente tenga. En su vida personal y en su vida ministerial, no servir como Dios quiere que sirvamos, no hacer las cosas como Dios quiere que hagamos.
tenemos que hacer las cosas de buena manera, como Dios espera que lo hagamos. ¿Para qué? Porque vamos detrás de una corona incorruptible, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero no solo eso. ¿Sabe para qué más? Para que no lo dejen fuera de competencia. Les decía, la vida del creyente es vista más de alguna vez como una carrera. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 14, el mismo apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que la idea de extenderme, cuando él dice extendiéndome hacia lo que está delante, si usted alguna vez ha visto una carrera de, no sé, 100 metros, 200 metros de velocidad, usted se dará cuenta que los atletas, cuando están llegando a la meta, como que se estiran. Esa es la idea, extenderse. ¿Sabe por qué? Porque cuando van muy apretaditos, lo que diferencia quién gana esa carrera es la primera parte del cuerpo que pasa a la meta. Entonces, esa es la idea de extenderse, alcanzar la meta lo más prontamente. Pablo dice: yo no he alcanzado la meta todavía. Le dice a la iglesia en Filipos: yo todavía no llego a la meta, pero me extiendo para ver si logro hacerlo. En Hebreos capítulo 12, verso 1, verso 2, de nuevo se nos ilustra la vida del creyente con una carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, en ese contexto los testigos son los héroes de la fe del capítulo 11. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea es que nos saquemos todo aquello que nos estorba. Mire, Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta. Yo nunca me lo hubiese imaginado corriendo una carrera en las Olimpiadas, 100 metros planos, la carrera definitiva. Nunca me lo hubiese imaginado corriendo con bototos de seguridad, puntafierro, con el... ¿cómo se llama esa cuestión que se ponen de seguridad? Con el arnés de seguridad, con casco, con la mochila, con el coleto lleno de herramientas. Total, era el hombre más rápido del planeta, pues, o sea, ¿qué le iba a afectar eso, no? Afecta. Y él dice, y el escritor del libro de los Hebreos dice esto, ¿no? Dice que debemos despojarnos de todo peso, estas cosas que no nos ayudan en la carrera, y del pecado que nos asedia. Y la idea del pecado que nos asedia tiene que ver con las cosas, el pecado que se interpone como un obstáculo para obstaculizar nuestra carrera. Muy por el contrario, ¿no? Con los ojos puestos en la meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos despojarnos del pecado, del peso que nos estorba, del pecado que nos estorba y que nos asedia, y debemos correr con los ojos puestos en Cristo. ¿Sabe, hermano? Es interesante cuántas veces la Biblia nos dice que pongamos nuestra mirada en el Señor y no en los hombres. ¿Se ha puesto a pensar en eso alguna vez? Que es interesante eso. ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos dice: pon tu mirada en Cristo y no en los hombres? ¿Será porque nosotros somos porfiados y nos gusta mirar a los hombres y no mirar a Cristo? Entonces pues vamos desilusionados de lugar en lugar, ¿no? No, que este me hizo esto, este otro me hizo esto, otro, este aquí. Y cuando uno le dice: ¿y el Señor? No, Él es fiel. Sí, pues sí es fiel, en todas partes es fiel. Aquí, allá, acullá, en todas partes es fiel. El hombre no. Sigamos. Ese no es el tema de la explicación de hoy día.
Pablo entiende bien de quién viene la aprobación en el ministerio y a quién se debe agradar. ¿Sabe por qué? Por una razón bien esencial, porque a Dios nosotros no le podemos engañar jamás. Pablo habló, eso es lo que dice el texto, ¿no? Verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y la idea de hablar aquí tiene que hablar, no hablar cualquier cosa, sino que hablar aquí tiene que ver con anunciar el Evangelio. Y él va a decir esto, ¿no? Así hablamos, no para agradar a los hombres, porque quiero decirle una cosa, hermano. Si usted es una persona que está continuamente predicando el Evangelio a otros, usted sabrá, tan bien como yo, de que no siempre predicar el Evangelio, hablarles de Cristo a otros, es grato para esas personas. No siempre las personas a las cuales usted le habla el Evangelio, a las cuales usted les predica el Evangelio, van a estar conformes, cómodas o tranquilas con lo que usted está haciendo. Y Pablo va a decir eso, ¿no? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres. Porque yo no debo proyectarme, no debo pensar en que debo agradar a los hombres. Creo que fue Charles Spurgeon que dijo una vez, no fue Charles Spurgeon, fue John MacArthur, que dijo, si tu predicación ofende a los hombres, no importa. Los hombres han estado ofendiendo a Dios por muchísimo más tiempo. Y es verdad. Y es verdad. Si tu predicación ofende a los hombres, no importa. Ellos han ofendido a Dios por muchísimo más tiempo. Y Pablo lo entendía. Y él entendía que no eran los hombres a quien debía agradar, sino a Dios. ¿Por qué a Dios? Verso 4. Porque es Dios quien pesa o prueba nuestros corazones. Y el corazón aquí, hermano, no tiene que ver con el músculo que bombea sangre, sino que tiene que ver con aquello que concentra toda nuestra capacidad de conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. El corazón tiene que ver con eso. Con aquello que concentra toda nuestra capacidad de conocer, amar y obedecer. Porque es imposible que si usted conoce a Dios, no le ame. Y es imposible que después de amar a Dios, usted no quiera obedecerle. Imposible. Verso 5. Verso 5. Porque nunca, dice el apóstol Pablo, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Verso 6. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Recuerde que a Pablo le han acusado de tener malas motivaciones en el ministerio. Y en los versos 5 y 6 el apóstol Pablo va a demostrar por medio de 3 razones cuáles son sus verdaderas motivaciones en el ministerio. Él va a decir lo siguiente. Cuando yo llegué junto con Silas, Silvano y Timoteo a Tesalónica, nosotros, primero, no usamos ¿qué cosa? ¿Qué no usaron ellos en la predicación? Palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Palabras que adulan a la gente con el propósito de obtener algo de la gente. Hay un programa en el cable que me gusta mirar en las tardes a veces cuando llego de mi trabajo a casa, que se llama Abrazo de Gol. Creo que así se llama. Y me da risa porque hay un personaje en ese programa que es un humorista, que cada vez que termina el programa le dan la oportunidad para que le diga algo al invitado del día del programa. Y él le dice, mira, yo te tengo que decir algo. De verdad, Nicolás, tengo que decirte que nunca, en todos los meses de programa que tenemos, habíamos tenido un invitado tan espectacular como tú. El problema es que si usted ve el mismo programa, al día siguiente, viene otro invitado, ¿no? Entonces ahora es Camila.
déjame decirte algo. En todos los meses, pero de verdad, nunca habíamos tenido una invitada tan espectacular. Y a todos les dice lo mismo. ¿Sabe cómo se llama eso, no? Palabras lisonjeras. Él está adulando a alguien. No para conseguir algo en ese caso, es solo el ejemplo del que quiero graficar. Pero sabe que en el ministerio a veces personas adulan a otros. Personas adulan a otros. ¿Para qué? Para conseguir el favor de ese otro. Para lograr obtener algo de ese otro. Quiero decir algo, hermano. Si hay un peligro en el ministerio, para quienes estamos en el ministerio, tiene que ver justamente con esto. Con hacer las cosas a cambio de. Con siempre estar compartiendo la necesidad, siempre estar compartiendo el sufrimiento, siempre estar compartiendo la escasez, a ver si cae algo. Señor, ¿cómo no va a tocar el corazón de uno de ellos? Un día conversaba con un amigo que había sido parte de un proceso de selección en un ministerio en particular. Y él me decía lo siguiente: en el entrenamiento en este ministerio, a nosotros nos enseñaron a escribir cartas pidiendo cosas. Para no ser tan directos, pero sí ser muy precisos. Nos enseñaban cómo hacerlo. Y eso es feo. Pero es un peligro. Pablo dice, nosotros no usamos de palabras lisonjeras. Otra cosa que dice Pablo, ¿qué no hicimos? Según el texto, ¿qué no hicimos? No encubrimos avaricia. ¿Cuál es la idea? Pablo no se mostró pobre delante de los hermanos de Tesalónica para ganar alguna o para obtener de parte de ellos alguna ganancia. La palabra avaricia aquí también se puede avaricia aquí también se podría traducir como codicia. Pablo no se presentó delante de la iglesia tesalónica hablando de sus pobrezas, de sus necesidades, de su escasez, con tal de obtener algo de parte de ellos. Si usted mira más adelante, se dará cuenta que Pablo va a decir, creo que en el verso 9, verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Usted sabe que Pablo tenía un oficio, ¿no? ¿Recuerda cuál era el oficio de Pablo? Fabricante de carpas, ¿no? De tiendas. Bueno, Pablo en Tesalónica se dedicó a eso, para tener su sustento. Por eso que él habla de trabajar de día y de noche. Conocí un pastor, hoy día él es pastor en Paraguay, se llama Iván Ciufardi, el flaco Ciufardi. Lindo hermano. Un día conversando con el flaco, él estaba sirviendo en el sur, en una localidad cercana a Santiago, hacia el sur, creo que se llamaba Las Vacas. ¿Se acuerda usted de eso, Silvita, no? ¿Cómo se llama el lugar? No se acuerda, pero no, Las Mulas, no Las Vacas, era otro animal. Las Mulas, era una localidad cercana a Santiago, una localidad agrícola. Y el flaco trabajaba en las parcelas, sembrando y cosechando y eso. Resulta que el flaco entraba a la mañana a trabajar, salía a la tarde después de un largo día en la chacra, en la parcela. Cuando terminaba se iba corriendo a su casa, él siempre andaba corriendo, por eso era tan flaco. Andaba corriendo, iba corriendo a su casa, se duchaba rápidamente, se cambiaba de ropa y se iba al templo para esperar a los hermanos que iban al templo. Y muchos de los hermanos que iban al templo
eran sus compañeros de trabajo en la parcela. Y así estuvo por mucho tiempo. Bueno, él terminó yéndose a Paraguay porque su esposa, Martita, era paraguaya. Y hoy están sirviendo al Señor allá. Un lindo hermano. Y un día le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, lo que pasa es que fuimos comisionados como misioneros a ese lugar y la iglesia no tiene los recursos. La iglesia en ese lugar, en Las Mulas, no tiene los recursos para sustentarnos. Y además, la iglesia que nos envió tampoco tiene los recursos para sustentarnos a tiempo completo. Hay que hacerlo. Conocí hace 3 semanas atrás el caso de un pastor que sirve a una iglesia allí en La Faena, no es La Faena, Río Claro, en Peñalolén. Y estaba conversando con su hijo y le pregunté, ¿y qué hace tu papá? Me dice, mi papá trabaja en la construcción. No es que trabaje como jornal, sino que él trabaja, tiene un trabajito, ¿cómo se llama? Es un trabajador independiente de la construcción. Hace todo lo que sea posible hacer. Entonces él trabaja todo el día en la construcción y a la tarde, a la noche, llega a la casa, generalmente a estudiar para poder preparar los mensajes y predicar cuando corresponde. Yo le hice una pregunta, dije, ¿y la visitación? Me dice, no puede, no le da. Mi viejito está tan viejo, dijo ya, y hay que trabajar. Que muchas veces llega a la casa, le sirven la comida y mientras que él está sentado a la mesa esperando que le sirvan la comida, se queda dormido. Mi mamá tiene que despertarlo para que coma algo. Y después a veces se tiene que levantar de ahí a dormir. No le da más el tiempo. Cuando estudiaba esto, ¿no? Y recordaba que el apóstol Pablo trabajó literalmente de día y de noche en Tesalónica, fue inevitable no recordar a estas dos personas. Hablaba con mi cuñado hace unos días atrás y me decía que cada día es más recurrente el caso de pastores bivocacionales. ¿Qué significa eso? Que tienen que trabajar secularmente en un lugar mientras sirven en sus iglesias en otro. Y alguien dirá, está bien, pues. Todos hacemos lo mismo. No todos hacen lo mismo. No todos hacen lo mismo, no. Y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de las congregaciones. La gran mayoría del creyente de una congregación trabaja en su trabajo y a la iglesia viene a sentarse. La gran mayoría. Por eso me gusta y agradezco la enseñanza de Víctor la semana pasada, que les planteó un desafío. Sepan dónde el Señor los quiere sirviendo y cómo los quiere sirviendo. Si conocen su don o no lo conocen. Sepan. Me gusta cómo lo planteó él. Bueno, Pablo dice, ¿no es cierto? No usamos palabras lisonjeras, no encubrimos avaricia, algo más dice. Otra cosa que no hizo. Ni buscamos la gloria de los hombres, vale decir el reconocimiento público. Pablo entendía bien que la función de un siervo de Cristo es ganar a otros para Cristo. La función de un siervo del Señor es ganar a otros para Cristo, llevar a otros a Cristo y no a sí mismo. ¿Sabe? En los años he hecho la lista de cuánta gente ha pasado por nuestra iglesia. Si mantuviésemos a todos los que han pasado por nuestra iglesia, nosotros seríamos cerca de 150 personas. Si los mantuviésemos a todos. Pero no todos se han mantenido en nuestra iglesia. Y debo ser sincero, cada vez que alguien sale a mí se me parte el corazón, me duele. Pero debo confiar en algo. La gente no es mía. La gente es del Señor. Y a mí me prestaron un rebaño por un tiempo y debo cuidarlo. Y si el Señor lleva a alguien a otro lugar, amén, gloria a Dios, nosotros oramos por esa persona. Y yo espero que esa persona sea útil allí como lo fue en medio nuestro. Y que sea de bendición allí como lo fue en medio nuestro. Y que la bendigan o le bendigan allí
como tratamos nosotros de bendecirle en medio nuestro. Esa es mi oración. De ahí algunos con los años han vuelto. Y otros han permanecido donde están. Pablo entiende esto. No buscamos, ni buscamos la gloria de los hombres. Yo no busco el reconocimiento de nadie. Cuando el hijo de este pastor de Río Claro me contó la experiencia de su papá, no lo hizo porque él quería contármelo para ensalzar a su papá. No, lo hizo porque yo le pregunté por su papá, para conocer un poco de él. Y él casi me lo dijo con vergüenza. Y si yo lo comparto hoy día con ustedes, es porque siento que hombres como ese hombre merecen nuestra oración agradecida. Porque se han postergado por el servicio al Señor. Pablo no usó palabras lisonjeras, no encubrió avaricia, no buscó la gloria de los hombres. ¿Podría haberlo hecho? ¿Tenía derecho a hacerlo? ¿Sí? Tenía el derecho que le asistía al ser un apóstol del Señor. Él podría haber demandado, haber obtenido de parte de la iglesia ciertas cosas, ciertos beneficios económicos. Él podría haberlo hecho. Si la Escritura bien lo dice, no pondrá bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Pablo no lo quiso hacer. Pablo está defendiendo su ministerio. Recuerde, está defendiendo su ministerio no porque busque honrarse a sí mismo, sino porque no quiere que se deshonre el nombre del Señor. Por eso lo hace. Y en ese proceso estamos entendiendo, aprendiendo, conociendo un poco más de cómo Pablo está defendiendo su ministerio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.